Buenas noches, gracias de nuevo por estar en nuestra sintonía. Somos Tertulia de Noche, cada miércoles nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16 y a través de nuestra página de Facebook TV Norte, canales 14 y 16. Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un caso muy sonado en los últimos meses en nuestro país. Hablamos del cementazo. Ya la Asamblea Legislativa hizo sus conclusiones el pasado 18 de enero y hoy queremos conversar desde la perspectiva jurídica, básicamente para ser un programa también didáctico en el sentido de ver los procedimientos jurídicos que se utilizaron desde el nacimiento de esta comisión llamada el cementazo hasta las conclusiones. Y para ello hemos invitado al licenciado Óscar Hernández Cedeño. Óscar es profesor de la Universidad de Costa Rica, experto en Derecho Constitucional, además es asesor jurídico en la Asamblea Legislativa y estuvo muy de cerca en este tema del cementazo. Y por lo tanto hoy vamos a hablar sobre las conclusiones y además de otras perspectivas relacionadas a un tema que ha sido muy publicitado a través de los medios de comunicación y también a través de otras fuentes, ¿verdad? Básicamente políticas que también se han referido a este asunto. Recordemos que la comisión, básicamente del cementazo, nació a raíz de denuncias de la prensa nacional y que a partir de ahí ya se conformó una comisión y eso es lo que queremos discutir y analizar hoy con don Óscar Hernández. Don Óscar, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Bueno, la pregunta inicial, ¿cómo nace la comisión del cementazo? ¿Verdad? La llamada comisión del cementazo que se crea para, en este caso, analizar dos créditos, que es un crédito a Sinocen y otro que involucra a Copelesca con la compra de la central hidroeléctrica Aguasarcas. Ahí ya empezamos a hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, ¿por qué quién se nombra una comisión investigadora en términos generales? Tiene un fundamento constitucional y está en el artículo 121, inciso 23 de la Constitución, que establece que el plenario de la Asamblea Legislativa puede nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspondiente. Es la primera vez que en el país se forma una comisión así, porque declaraciones de algunos de los integrantes básicamente van a entender que eran tiempos donde se descubrían hechos que nunca antes la población costarricense se habían conocido porque se quedaban detrás de las paredes, detrás de básicamente de secretismos y que ahora ellos lo revelan. Pregunto por si es la primera vez o ya ha existido comisiones en el pasado que usted tal vez recuerde, don Óscar. No, no es la primera vez, es decir, ya desde los años que yo recuerde, yo no sé si antes, ya desde los años 60, ¿verdad? De principios de los años 60, se investigaban temas en la Asamblea Legislativa sobre muchos asuntos en particular, ¿verdad? Y se rendían informes y en su caso también generaron pues acciones, en otras denuncias, en otro el conocimiento público de hechos y en algunos casos también fueron el inicio de verdaderas reformas legales y constitucionales. La base de esa integración de la comisión, ¿por qué se crea? Vamos a ver, para que investiguen, como lo dice la Constitución, hechos determinados. Y ahí es donde tengo que hacer una particularidad. La comisión no se hizo para que investigara únicamente el tema de Sinocen y el tema de Copelesca, no. Se hizo para que investigara una serie de créditos más amplio, es decir, no solo era Sinocen, estaba un concepto de Copelesca, Jamber, que ahora sigue, otros temas de otras hidroeléctricas, hidrotárcoles y otras Bancrédito cosas. También Bancrédito, yo no me acuerdo si Bancrédito, porque en realidad en Bancrédito no hay un concepto práctico de un crédito bancario, sino de la situación del cierre de un banco, ¿verdad? Y lo mejor que podemos hacer para todos nuestros efectos es leer para qué se constituyó esa comisión. ¿Qué fue lo que la Asamblea Legislativa les encomendó? Recordemos que acabamos de leer el artículo 121, inciso 23 de la Constitución y dice que es para que investiguen, ¿verdad? Y recaben los datos, para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende. Y eso es muy importante. No pueden salirse de lo que la Asamblea les encomienda.
Y dice, esta comisión especial para que investigue los cuestionamientos revelados recientemente por la prensa y en la Asamblea Legislativa sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado, así como las actuaciones de los miembros de juntas directivas, sus cuerpos gerenciales y de cualquier otra persona que participara en la tramitación de dichos créditos, y la eventual influencia política de autoridades de gobierno u otras para favorecer a ciertos actores con créditos. Eso fue lo que la Asamblea les encomendó y a eso supuestamente tenían que circunscribirse. No Ahora, podían salirse de ese marco. Bueno, eso nace en julio y termina en diciembre. Porque si fueran por denuncias hechas por la prensa, uno podría decir, ¿hasta cuándo las denuncias? ¿Hasta cuándo las denuncias? Debe tener una fecha de Sí. decir, bueno, las denuncias las vamos a investigar hasta septiembre, por ejemplo. El plenario no tiene una bola de cristal. Y se refiere a hechos, a cosas que acontecieron, no aquellos que están por acontecer, por suceder. Y entonces las denuncias que se podían investigar eran las que había hecho la prensa al momento en que la comisión se constituye y las denuncias que se habían señalado en la Asamblea Legislativa a ese momento en que la comisión se constituyó. Ahora, esa comisión, digamos, se constituye, pero la comisión, la Asamblea Legislativa tiene también una comisión que analiza temas económicos. Correcto. Esta es una comisión especial, es muy importante la aclaración. En la Asamblea Legislativa hay comisiones permanentes ordinarias, comisiones permanentes especiales y comisiones especiales, ¿verdad? Las comisiones permanentes especiales, como las que usted me está mencionando, para citar un ejemplo, asuntos económicos, asuntos jurídicos, hacendarios, internacionales, esas son comisiones permanentes ordinarias. Hay comisiones especiales, comisiones permanentes especiales, como es la comisión de redacción o la comisión de consultas de constitucionalidad. Esas también tienen una temática muy particular. Y las comisiones especiales son como estas. Y ya lo dijimos, tienen un fundamento diferente en el artículo 123 de la Constitución, y es para que investiguen, ¿verdad? Y para que le informen a la Asamblea Legislativa, a los 57 diputados, sobre los hechos que los cuales se les encomendó. Ahora, don Oscar, bueno, hay designación de diputados en esa comisión. A mí me llama mucho la atención, pues bueno, yo estuve ahí varias veces, incluso dándole seguimiento al tema. Es la forma, el procedimiento del interrogatorio de los diputados hacia los presentes. Sí. Voy a decirlo desde mi punto de vista, en algunas veces hasta irrespetuoso lo sentía uno, porque uno a veces sentía como que los diputados a veces carecían de información, ¿verdad? A veces parecía que eran chismes sacados de interpretaciones de los mismos medios. Que daban información, es cierto, precisa, pero a veces un poco inexacta. Y lo otro es que parecía más es un regaño que un interrogatorio, ¿verdad? Uno a veces veía más que lo que se hacía era una acusación que un interrogatorio. Porque si se arma una comisión investigadora, se supone que los diputados están ahí para investigar, interrogar, preguntar, pero a veces uno veía que llamaba a la gente, la pasaban a la faja, que era más un show mediático que otra cosa, sin afán de bajarle el piso a lo que se hizo. Vea, es lo que uno percibe en esas cosas. Las cosas están para verse, y eso fue lo que usted vio. Y en consecuencia hay una distancia entre lo que es la norma jurídica, para qué existe una comisión, qué es lo que puede hacer, el método que tiene que seguir y las cosas que usted vio. Y aquí no hay que llamarse engaño. Y la respuesta la da la propia Constitución. Dice la segunda parte de este artículo 121, inciso 23. Dice, estas comisiones, las comisiones especiales de investigación, las comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Punto seguido. Podrán recibir toda clase de pruebas, o sea, prueba, y hacer comparecer ante sí a cualquier persona con el objeto de interrogarla.
En consecuencia, ya el concepto de prueba y de interrogatorio nos dice qué es lo que pueden hacer. ¿Verdad? Si usted está investigando hechos, esos hechos tienen que ser probados. Y precisamente la prueba es un instrumento, buscar prueba, los medios de prueba son un instrumento técnico, hay que saberlo manejar. Y la segunda parte, que es la que usted me está describiendo, dice con el objeto de interrogarlas. El interrogatorio es una forma de allegar, es un método de allegar pruebas a un expediente. Y efectivamente, lo que la Constitución manda y lo que la Constitución ordena y para lo que se diseñan las comisiones especiales son para eso, para probar, para interrogar a las personas y para esclarecer los hechos. Y en consecuencia el interrogatorio supone preguntas, no son comentarios, no son regaños. Ahí no se llega a hacer discursos o no debería llegarse a hacer discursos políticos o como señalaba en algún momento una legisladora, ahí no se llega para desahogarse. Pero eso es lo que veíamos. Sí. Bueno, en Yo también lo procedimiento. vi. Ahora vamos a hablar, hay cosas que digamos uno le llama la atención. Entonces, perdón, para resumir, es efectivamente ahí se llega a hacer preguntas estructuradas. La frase interrogativa en castellano tiene una estructura muy particular, ¿verdad? No es un asunto del que uno pueda disponer, ¿verdad? Y no se llega a comentar ni a darle ejemplos ni regaños a las gentes. Sí, es que esto comienza como denuncia anónima, ¿sí es? Comienzan como denuncias anónimas. Bueno, precisamente por eso el nombre de la comisión, ¿verdad? Dice cuestionamientos hechos por la prensa, ¿verdad? Y en segundo dice, y en la Asamblea Legislativa, me imagino que comentarios sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por entes bancarios. En consecuencia, digamos, hay un concepto, hay una denuncia, digamos, perdón, una noticia, para ponerlo así, una información que se contiene en los periódicos y también en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa se estaba investigando algunas cuestiones relativas a créditos otorgados por bancos. Sí, porque una de las cosas que fundamentó la denuncia contra Copelesca fue una denuncia anónima. Sí. Que pero también salió publicada en la prensa. Pues llega al Parlamento, hace lo que hace el Parlamento. Yo lo que quiero, digamos, la conclusión que quiero llegar es que al final, como vos decís, que es un foro para preguntar, si bien comienza la prensa a dar algunos insumos a los diputados, después los diputados lo que ve uno es que más bien le dan titulares a la prensa para repicar, sin el afán de hacer una investigación fidedigna, nada más sencillamente titulaban y repicaban lo que algunos diputados comentaban de lo que ellos sentían o habían escuchado de determinada situación. Sí, y precisamente yo aquí vine a hablar en temas generales y sobre las comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa. Observen el caso particular, ¿verdad? El objeto no es cualquier Oscar anda aquí lo de... estos dos tomos. Son dos tomos para... Los dos tomos del caso que estamos hablando y las conclusiones. Y las conclusiones, todo. Digamos, estas dos cosas son el informe. Entonces, observe que investigue los cuestionamientos revelados por la prensa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, había noticias sobre Juan Carlos Bolaños, sobre un crédito otorgado para comprar cemento, sobre, me acuerdo, Jamber, ¿verdad? No, el estado de la planta de Aguasarcas. Los amigos del presidente. Y otras cosas más. Eso fue lo que había que investigar, ¿ya? Por ejemplo, para ponerle un caso, pero usted me está preguntando qué fue lo que había que investigar. Por ejemplo, un tema que se investigó y que no aparece por ningún lado es el concepto de la potestad reglamentaria del del Poder Ejecutivo y en este caso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para dictar normas técnicas sobre cementos hidráulicos. Eso no está ahí. Eso no era un objeto de investigación. Y era un tema central de discusión. Ni era un tema central de discusión.
Aunque ¿verdad? se hablaba de la modificación del reglamento. Sí, pero eso no fue lo que dice ahí. Esto no es el objeto de investigación. Y precisamente ahí es donde a veces hay que hacer una lectura estricta de lo que dice la Constitución. Dice, vuelvo otra vez, comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende. No es cualquier cosa que ellos quieran investigar. Sí, yo lo pregunto, digamos, el hecho de solamente ir a casa presidencial a hacer el interrogatorio al presidente, que parecía en algunos casos un compadre de un lado más que un cuestionamiento. Una situación como esas, al final, ¿qué aporta? Yo francamente de O sea, esa... ¿qué aportó? Porque al final el presidente hace su propia conclusión, pero... Sí, yo francamente que estuve presente. Sí, yo te vi por las cámaras. Yo estuve presente en, no quería que me lo contaran, estuve presente en la recepción de esa declaración del presidente. Si usted ve el informe propiamente dicho, no hay una referencia directa a esa participación del presidente. Y observe una cosa, yo soy un abogado y en consecuencia me circunscribo a las normas. ¿Y por qué no? La gran pregunta es, de esa comparecencia del presidente, ¿cuál fue la prueba que se recabó y cómo se llega a una conclusión? Yo todavía no termino de entenderlo. Porque ahí se llevaron a mucha gente. Por ejemplo, caso de Melvin Jiménez, caso de Morales Zapata, el caso de Mariano Figueres de la DIS, que hablan de los amigos del presidente, que supuestamente, a como se veía la trama, todos facilitaron para que Juan Carlos Bolaños se le facilitaran las cosas. Pero de eso, ¿qué? Porque la recomendación era que el presidente tuviera que destituir a alguno, al otro, se levantara ¿cómo se llama? La inmunidad parlamentaria a otros. ¿Eso qué paró? Lo que paró es una serie de recomendaciones, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones. Es decir, vamos a ver, y por eso dijimos y leímos con cuidado, prueba y prueba de los hechos, ¿verdad? Uno de los cuestionamientos que podemos hacerle a esto de una manera objetiva, no es un tema hepático, ni es un asunto de que me parece o no me parece, es que la Asamblea Legislativa investiga con método, ¿verdad? Para poder fundar verdaderamente hechos. Y una de las cosas que ha sido también revelada después por la prensa, ¿verdad? Por ejemplo, creo que un periódico CR hoy hizo cuidadosamente una revisión del informe y de las conclusiones, se da cuenta que la prueba recabada no generó una demostración de los hechos. Y en consecuencia de las cosas, y no quiero salirme de su pregunta, de las cosas que usted me está preguntando, que solicita destituciones, que solicita remociones, que solicita envíos a la Procuraduría de la Ética. Es decir, no hay una relación clara entre un hecho cometido, una prueba del mismo y su demostración y una consecuencia jurídica clara. Ese informe tiene, podemos decir, esas debilidades. Por ejemplo, le voy a poner un caso, ¿verdad? Veamos el tomo número 2, y para hablar usted en este canal de cosas que le pueden interesar a las personas, ¿verdad? Veamos esta, y hablemos de Copelesca, por ejemplo, y le voy a citar un ejemplo. En la página, para que no digan que no lo leímos y que cualquiera puede ver, en la página 290 del informe, ¿verdad? Dice que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo lleve a cabo una auditoría de la ejecución de todos los créditos otorgados a Copelesca con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de dichos recursos. Primero, ¿verdad? Esto no está dentro del objeto de investigación. Segundo, en la parte considerativa no hay ninguna referencia ni ningún crédito investigado y otorgado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Y tercero, no hay una norma jurídica que lo sustente. En consecuencia, por ejemplo, yo le puedo decir con toda propiedad que esta conclusión y recomendación no tiene ningún sustento.
Sí, además el crédito de Copelesca no fue otorgado por el... Ni es lo por que el se está Infocop. investigando. Es decir, vamos a ver, pongámoslo todavía más claro. Eso que se pone ahí no es el objeto que el plenario, y volvemos a leerlo una y otra vez, ¿verdad?, le encargó a esa comisión investigadora. ¿Dónde está esa conclusión? En ninguna parte. No está en la parte considerativa ni en el análisis, y en consecuencia, si no se analizó cómo se concluyó y se recomendó, no me lo explico. Un diputado de jefe de fracción del PAC era el que lo pedía públicamente en un medio de comunicación. Sí, ya, pero obsérvelo y vuelvo una sí. vez más. No está en el objeto, no está en el análisis, no fue sujeto a prueba, y en consecuencia, si una cosa no está sujeta a prueba, no puede ser demostrada y no puede ser incluida en una recomendación. Las conclusiones sobre el caso Copelesca, Y por eso le decía que en realidad... que lo se hay que hablaba, hacer por es, ejemplo, de un sobreprecio y esas cosas. pues no. Francamente, si usted quiere que lo podemos ver, hable de las conclusiones de Copelesca. De la CENCHAL, que se aclaró 100%. Sí, si usted lo ve, digamos, para hablar no de todas, porque si usted quiere sí. las podemos analizar una por una. Pero, por ejemplo, hay unas cosas verdaderamente extrañas. Digamos que le dice la ARECEP que realice auditorías o que se revise si pagaron costos adicionales. Esa es una función normal de la ARECEP. Es decir, esas son las cosas que hace la ARECEP, no para Copelesca, sino para cualquier sujeto regulado. Cuando la ARECEP le acuerda a usted una tarifa, efectivamente, de acuerdo con el principio al costo que opera para cualquier órgano regulado en el artículo 3º de la ley 7593 de la autoridad reguladora de los servicios públicos, una de las cosas que hace la ARECEP para cualquiera, un autobusero, un taxista, ¿verdad?, una compañía productora de electricidad, un distribuidor en materia de agua y otros servicios, la ARECEP se dedica de una forma usual ¿a qué? A revisar los costos, ¿verdad? Es decir, hay cosas verdaderamente que no tienen una relación jurídica. Le voy a poner, si me lo, no sé si usted quiere que yo consiga, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen a la Asamblea Legislativa que le haga un reproche a una empresa, y en consecuencia uno pregunta, caramba, ¿y dónde está ese fundamento? ¿Cuál es la norma constitucional o legal que faculta a la Asamblea Legislativa para hacerle un reproche a una empresa, a un sujeto de derecho privado? Y no lo encuentra. No está en la Constitución. O los alegatos que uno día a día la comparecencia. La Asamblea Legislativa hace leyes y eventualmente puede censurar a funcionarios públicos, puede plantearle la censura a un ministro. Eso es un fundamento constitucional, está en el artículo 121, inciso 24. Pero yo le digo a usted, cuando usted revisa la Constitución, ¿en qué parte de la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para censurar a un sujeto de derecho privado? Dígamelo. Y no lo encuentra. Pero cuestionamientos que se hablaban de la condición de la planta, que uno escuchaba al mismo diputado del PAC alegando eso, uno decía, ese es, o sea, ¿hasta dónde llega el alcance de una investigación? ¿O era obligación o no de la Asamblea ir a investigar la condición, y no sé, no solo de esta planta, sino de cualquier otro sujeto privado? Es muy difícil, ¿verdad? Efectivamente, porque hay cosas que están protegidas por el derecho de privacidad. Pero veo una cosa, imaginemos que se podía. Ya, si usted me dice a mí que una cosa no sirve, que una planta no sirve, eso es un hecho. Vuelvo otra vez a la parte jurídica. ¿Dónde está el ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está ya el informe técnico que me dice que efectivamente ese aparato no funciona?
Es que uno, digamos, uno ahí es donde veía, donde en los mismos casos, el caso, hablo de la misma planta, que el río se estaba secando, que la planta era chatarra, que el negocio era malo, que había sobreprecio. Yo me pregunto todo eso, digamos, al final la planta está operando al 100% y un mes antes. ¿Y de eso qué? ¿Cuál es la conclusión de todos esos cuestionamientos que hicieron públicos, ¿verdad? Y que pusieron a Copelesca en una situación de imagen complicada a nivel de este informe? ¿O para usted cómo sale Copelesca de acuerdo al informe? Bien, yo tengo que, digamos, y no quisiera dar opiniones, quisiera remitirme a los expedientes. Digamos, yo soy abogado y yo trabajo con normas y con documentos y con hechos, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, a la hora de informar, lo remito, Álvaro, es decir, hay cosas que están un poco complicadas en ese sentido. Vea, leamos mejor para que no el día de mañana no nos vayan a decir que estamos faltando a la verdad. Veamos la página 255, vea el párrafo final. Este es el 255 del informe. Se pueden conseguir en internet si alguien quiere verlo, que no estamos faltando la verdad. Dice, después de meses de suspensión de la operación de la planta de Aguas Arcas, Copelesca reporta que el 29 de noviembre del presente año se reinició la operación de la misma. Entonces, el hecho que no se tuvo por demostrado, aunque se dijo, era que la planta no funcionaba. Ellos mismos, el mismo informe considera que, lo podemos ver ahí, que la planta estaba en una reparación mayor, ¿verdad? Entonces el concepto vamos a ver, y usted lo ve a la hora de las conclusiones, y las conclusiones... No, la conclusión del mismo periódico La Nación del 19 de enero dice, en el último párrafo cuando analiza las conclusiones, que la compra en general constituyó un buen negocio para Copelesca, determinaron los miembros de la comisión investigadora, según publica La Nación el 19 de enero en su medio de comunicación. Sí, pero vuelvo a los hechos, para que no nos acusen de parciales. Revisen en la página 290, 291, 292 y 293, que son, y observe usted, Álvaro, conclusiones y recomendaciones con relación a Copelesca, porque yo sé que a usted le interesa eso en particular, yo podría hablar de otros temas más bien. Pero ojo, en estas conclusiones que usted me pidió que yo revisara para efectos de este programa de hoy, no se habla por ninguna parte de que la planta no funcione. Sí, por eso insisto en que si alguien no tiene alguna duda, vea en el informe final, páginas 290, 291, 292 y 293, que son estas que están aquí. Don Oscar, el informe se discutió el 18 de enero. Hay votos salvados, porque incluso, bueno, alguna gente no fue. Entre eso quiero decir que una de las, digamos, de las mayores, de la diputada sancaleña Nidia Jiménez, que habló mucho del tema, no llegó a votar ese día a la comisión del cementazo. Hubieron votos salvados. ¿Existen votos salvados a la hora de bueno, yo voy a salvar mi voto como diputado? ¿Existe eso? No, eso no existe. Entonces, eso fue, ¿qué existe? Eso fue... ¿Se vota o no se vota? Efectivamente, la Asamblea Legislativa, vamos a ver, esto no es un voto. Déjeme tal vez recomponerle y plantearle un asunto. De acuerdo con lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa, y eso es uno de los puntos conflictivos que se generaron en la discusión. Vea, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Cuando la Asamblea Legislativa, una comisión de estas, informa, ¿verdad?, lo que hace es presentar o un informe de mayoría o informes de minoría. Sí, que sean, son fracciones legislativas. Eso es lo único que la Asamblea Legislativa permite. El voto salvado no existe.
Y esto es uno de los grandes contradicciones. Si usted lo ve, hay un problema lógico ahí, porque los diputados de la comisión firman una tesis, pero a su vez también suscriben la tesis contraria. Entonces, ¿en qué me quedo? Sí. Es decir, precisamente el artículo 81 del reglamento de la Asamblea Legislativa lo único que permite son varias cosas. Uno, los dictámenes unánimes, dictámenes de mayoría y dictámenes de minoría. Y para que no nos digan que estamos perdiéndonos y que no vinimos a hablar de derecho, hablemos de derecho. Dice el artículo 81 del reglamento, dice, el presidente de la comisión entregará al director ejecutivo un informe con un solo proyecto de ley para debatir cuando la opinión de todos sus miembros fuere uniforme. Ahí hay un informe unánime. Si un grupo de diputados o alguno de ellos disintiere, dará por separado un informe con su proyecto. En consecuencia, esta es la única forma que reconoce el reglamento de la Asamblea Legislativa. Los votos salvados en materia de comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa no existen. Y eso efectivamente es una de las grandes debilidades que tiene esto. Es decir, las contradicciones en que incurren los diputados que a su vez suscriben un voto de mayoría y uno de minoría, en los cuales las tesis se contraponen de una manera total. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando sobre algunas conclusiones y análisis del informe final de lo que llaman el cementazo y también de algunas actuaciones políticas que vamos también a comentar aquí con el invitado de hoy, don Óscar Hernández, abogado, experto en Derecho Constitucional, asesor parlamentario en la Asamblea y también profesor de la Universidad de Costa Rica. Ya volvemos. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Tertulia de Noche. Óscar, hablando del tema de las recomendaciones del informe de la Comisión del llamado cementazo, hablemos de las detenciones que se produjeron. Barrenechea en la cárcel, Juan Carlos Bolaño en la cárcel y la Comisión de Crédito del Banco de Costa Rica en la cárcel. ¿La Asamblea puede hacer eso o cómo opera eso para proceder a hacer esas detenciones por parte del Ministerio Público? Sí, eso es una cuestión que hay que aclarar. Esas detenciones de esas personas no se debieron, ¿verdad?, a la intervención de la Asamblea Legislativa, ni la Asamblea Legislativa puede solicitar que se detenga por la comisión de un delito a una persona. Es más, vea una cuestión, veámoslo en el tiempo. Las detenciones de estas personas se dan antes de que la comisión especial haya rendido su informe y que el plenario lo aprobara. ¿Pero cómo proceden? ¿Por las mismas publicaciones de los medios o ellos investigan a derecho? O en algunos casos por denuncias específicas que se hicieron, ¿verdad? En todo caso, recuerde que por lo que señala el Código de Procesal Penal, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito puede denunciarlo, salvo aquellos delitos que sean de acción privada, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público no procedió en función del mandato de la comisión. El Ministerio Público actúa en función de las competencias propias que tiene de investigar la posibilidad de comisión de un hecho punible. Ahora estaban recomendando también mandar diputados a la Defensoría de la Ética Pública. Sí, una verdadera... ¿Eso sí le corresponde a la comisión? Desde luego que no. ¿Tampoco? No. Qué pena, ¿verdad? Pero hay que decir las cosas como son. Si usted ve la norma jurídica, y es mejor que la leamos, ¿verdad? La ley contra la corrupción la ley contra la corrupción en
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, es la ley 8422. ¿Verdad? Observe, Álvaro, porque no quisiera que alguien diga, usted está hablando a humo de pajas. Aquí está, esta es la ley, ¿la vio? Ya, este es el artículo 43 de esta mencionada ley, 8422, ley contra la corrupción. Y dice una cosa muy sencilla, ¿ya? En el caso de que se considerara que alguna persona ha faltado a su deber de probidad y esa persona es un diputado, ¿cuál es la forma de proceder? Leamos. Dice, de ello se informará, según el caso, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Gobierno, a la Asamblea Legislativa, ¿lo dicen? O al presidente de la República para que conforme a derecho se proceda a imponer las sanciones correspondientes. Si se consideraba que tiene, digamos, ese artículo que dice es dónde puede tramitar el tema. Sí. No, porque existe un artículo 9 de la Constitución Política, que a veces olvidamos, que dice que los poderes de la República son independientes entre sí. Y en consecuencia, la función legislativa, ¿verdad? La función que realiza un diputado y sus actos no pueden ser sujetos a control del Poder Ejecutivo. Y la Procuraduría de la Ética es una procuraduría que es un órgano que pertenece a la Procuraduría General de la República, y el Poder Ejecutivo no tiene poder de revisión, de sanción ni de recomendación sobre los actos de un diputado. Y puede inhabilitar también a puestos públicos, porque hay representantes de la Junta Directiva. Y si alguien tiene duda, ¿verdad? Voy a decirle una vez más, el artículo 43 de la ley 8422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Y la habilitar también a representantes, bueno, del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del banco. No, también eso hay que ver, hay que sacarle la raíz cúbica. La inhabilitación, de acuerdo con el artículo 155 del Código Penal, es una pena. Las penas son la privación de libertad, la multa, ¿verdad? Y la inhabilitación, que en este momento, recuerde, del Código Penal. Y observe un detalle. Tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que una persona tiene el derecho fundamental a desempeñar un cargo público y que ese derecho fundamental solo puede ser suprimido por una sentencia dictada cumpliendo el debido proceso y todo lo que implica esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Usted puede recomendar que se investigue a una persona y que en su caso, ¿verdad?, se aplique la sanción que sea del caso. Pero usted no puede decirle a los tribunales ni decirle al Poder Ejecutivo que inhabilite. Esa potestad no la tiene el Poder Ejecutivo, o que no lo nombre, ¿verdad? Porque eso es un derecho fundamental de la persona. Y repito una vez más, solo puede suprimirse como pena que es, ¿verdad?, por imposición de una pena y por un tribunal de justicia. Óscar, bueno, todo lo que vimos y los comentarios que se hicieron, yo sigo hablando de Copelesca, pues es un tema de mi interés. Al final, no, digamos, la cooperativa salió muy bien, se demostró que no era lo que se decía. Pero en términos jurídicos, ¿cómo se puede calificar entonces un informe de eso después de todo lo que escucharon? Porque hemos venido haciendo un análisis de las funciones que aplican, de cómo es el procedimiento del debate, de todo lo que se decía, pero de la norma jurídica. De todo eso que se dijo, que se recomendaba y que algunos querían que metiera a la cárcel y todo eso, desde el punto de vista legal, ¿qué peso tiene en ese informe? Entonces,
si estoy preguntando algo que no es como para hacer un comentario así a la ligereza, pero uno dice, bueno, después de ver todas estas cosas que a veces se salen de las mismas potestades de las comisiones y de los diputados, entonces ¿en qué terminan todo eso que se publica y todo eso que se denuncia y que ponen al país en una situación complicada? Bueno, yo en primer lugar, usted me pidió que yo hiciera una visión jurídica del asunto y creo que todas las respuestas que yo le di tienen un fundamento jurídico, ¿verdad? Del todo, aquí están, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es? Y por eso es que le hice una respuesta en derecho, pero la investigación parlamentaria también tiene unos ribetes jurídicos. Yo no quisiera meterme en eso, ¿no? Pero te lo voy a poner, pero tampoco... No, perdón, un pero tampoco quiero dejar de responder. Porque yo me imagino que para los que redactan este informe, ver un montón de gente regañando a otros, opinando, haciendo comentarios, y después agarrar todo ese extracto y decir, bueno, esto legalmente qué sirve y qué no sirve, no debe ser fácil. No, es más, precisamente por eso creo que el informe final, dada la presión que se hizo en último minuto, se convirtió en una verdadera carrera y en consecuencia hilvanar las ideas es difícil. Yo le ponía un ejemplo y le digo, vea, vea la carrera que tenían, que hasta el título del informe está mal hecho, ¿verdad? Porque ponen cosas que no son. Este no es el objeto. Aquí, por ejemplo, hay palabras sobrantes. Autoridades de gobierno, otros. ¿Verdad? Entonces, al final es una verdadera carrera. Eran 31,000 y resto de folios, ¿verdad? Y 31,000 y resto de folios no se pueden, no, es muy difícil, no digo que no se pueda. Es muy difícil analizar y concretar y expresar de una forma racional en un corto tiempo. Eso es una de las, digamos, de los limitaciones que podría tener este informe, que, digamos, el espacio reservado para la valoración, digamos, armónica de toda la prueba de la que se pudo recabar, conjuntarla, sopesarla, utilizar un concepto que se llama sana crítica para determinar qué fue lo que se probó y qué fue lo que no se pudo probar, digamos, fue sumamente corto. Pero hubieron ganancias políticas, temas de denuncias. Eso es lo que yo quería hablar. Ya sale del ámbito que estamos hablando, sí, claro. Sale del ámbito de mi competencia y ahí estaría ya no hablando de normas jurídicas, sino que estaría opinando, pero sí puedo mantenerme dentro del rango del derecho constitucional. Es decir, la Asamblea Legislativa, vea una cosa, es uno de los temas esenciales. El artículo 117 de la Constitución Política nos hace ver que las deliberaciones de la Asamblea Legislativa son públicas. Y lo son también por aplicación del artículo 75 del reglamento de la Asamblea Legislativa, las sesiones de esta comisión. Ahí se recibe la prueba y se discute todo en público, cosa que también es algo que debemos hablar. Y eso, en alguna forma, el hecho de exponer en el espacio público, de poner en el espacio público algunos temas, ¿verdad? Eso también es importante. Por ejemplo, acá, uno de los ganancias que se tuvieron es una señal importante de que el Poder Judicial no es algo que esté exento de un control ciudadano. Eso es importantísimo, ¿verdad? Aquí hemos visto cómo el Poder Judicial y los jueces llegan a creer que ellos viven en una torre de marfil y que están exentos de cualquier control y de toda crítica. ¿Lo vio? Uno de los asuntos importantes es que la conducta, ¿verdad?, de magistrados, de su comportamiento, tengan o no tengan razón las personas que la examinaron, sí pusieron a un Poder Judicial en la óptica ciudadana.
Es decir, el concepto de aquí les están diciendo no solo la Asamblea Legislativa está sujeta a control, no solo el Poder Ejecutivo está sujeta a control, el Poder Judicial es también un poder de la República y los magistrados también deben respetar ciertos comportamientos, ciertos códigos de conducta y darle a la función que realizan una majestad y una proyección que no amerita, digamos, desvíos, que no permite desvíos. Eso es importante. Claro. No, porque, digamos, a pesar de que uno tiene que hacer también valoraciones políticas, me parece que algunos diputados también en medio de cuestionamientos les sacaron algún nivel de partida a las aspiraciones de sus candidatos, otros quisieron echarle tierra a otros partidos, ¿verdad? Y también surgieron figuras alrededor de todo esto. El asunto aquí es que eso va a continuar, ahora sigue la misma comisión con otros actores viendo estos otros créditos que hablábamos de Yamber y Hidrotárcoles. Y bueno, uno espera que los procedimientos o los hierros que tuvieron en la primera comisión no prevalezcan para no se repitan, no permanezcan. Si por ejemplo lo que usted observó y que yo observé, digamos el concepto de la participación y la presencia, y vuelvo otra vez sobre la norma constitucional, ¿verdad? Dice, la comisión existe para investigar hechos, para probarlos y para interrogar a las personas. Un interrogatorio no es un show, no es un espectáculo. A un interrogatorio se llega con preguntas debidamente estructuradas, orientadas a probar algo. Pero estábamos a pocos meses de una campaña, eso también funciona. Habría que ver si después de la elección el procedimiento va a ser el mismo con un nuevo gobierno. Digamos, yo tendría ahí, no me gustaría opinar de eso porque no sé si en el ánimo de esas personas privó digamos, otro objetivo que no fue el que le encomendó el plenario. Bueno, si me mantengo en esto de que por lo menos que estaban orientados a algo, yo le puedo decir una cosa. Ya le leí el objeto y pude comprobar algo, que en alguna forma, para decirlo de una manera clara y entendible, la comisión se perdió. ¿Por qué? Porque ahí el objeto está bien marcado. Ya, mire, ya son informaciones dadas por la prensa, comentarios en la Asamblea Legislativa sobre créditos bancarios. Ese es su objeto, no es otro. No es como alguien lo dijo por ahí, alguna diputada, tal vez al calor del momento, dijo que esto es un juicio político. Por Dios, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Pero las publicaciones tienen que tener fecha. ¿Hasta qué fecha de publicaciones? Eso, porque nunca dejaron de publicar. Nunca, y en consecuencia, la misma agenda, y eso es una cosa importante, fue fijada no por los diputados ni por la Asamblea Legislativa, sino por los medios de prensa. Y eso es una de las cosas esenciales que hay que sacar, de las enseñanzas importantes que hay que sacar. El objeto de una comisión no puede ser redactado de una forma tan imprecisa que a fin de cuentas la gente no sabe para dónde va. Y eso es uno de los grandes errores, me parece a mí, y lo hago desde la perspectiva de un comentario del derecho constitucional. Los objetos, de acuerdo con el texto constitucional, tienen que ser precisos, porque si no, al calor del momento, de las pasiones, y en una ausencia de método jurídico para investigar, la comisión termina cometiendo serios errores, como es ese de los votos salvados, que yo no sé de dónde se lo inventaron. Pero es que incluso, hasta para redactar un informe, ¿cómo hago yo, como relator de un informe de esos, saber de los comentarios que se hacían ahí larguísimos, de todo eso, cómo lo sustento legalmente para que haya una investigación? Por eso es que digamos, eso termina, que es lo lamentable todo esto, en un show mediático político de un poco de personas que ya incluso antes de usted estar ahí sentado, ya usted está condenado. Vea. Porque yo siempre escuché a
a gente, Patricia Mora, a Otón Solís, a Nidia Jiménez y a otros, siempre con la misma cantaleta. En el caso Copelesca, se dieron los derechos de respuesta respectivos a los mismos medios de prensa y nunca se refirieron a esos derechos de respuesta. Entonces digo yo, si ellos son diputados sujetos a investigación, deberían escuchar los argumentos que se cuestionan, pero los argumentos también que se debaten para llegar a una conclusión. Vea, Entonces, ¿cuál es la responsabilidad final de un miembro de una comisión de esas para poder estar, o los partidos políticos nombrarlos para que vayan a hacer esa función? Vea, le voy a decir una cosa, y no quiero soslayar las preguntas que usted hace, porque yo vine aquí, como es, a ser interrogado, no voy a cometer el mismo error Claro. que estoy criticando. ¿Verdad? Observe una cosa, si bien es cierto, las comisiones de investigación legislativas no son órganos judiciales, ello no implica que el interrogatorio no tenga que hacerse con método. Cuando usted pregunta, tiene que darle a la persona que le responde la oportunidad de que complete un concepto, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. ¿Verdad? ¿Y qué es, por ejemplo, lo que sucedió? Le voy a poner el caso. La presencia de Jorge Chavarría, el fiscal general, ¿verdad? Solo pudo responder de una manera completa 2 preguntas. En todas las demás lo interrumpieron y no pudo completar una idea coherente. Y ahora tampoco, por eso le digo, usted me hizo una pregunta. De cómo es que nombran esos diputados. Yo no quisiera hacer una crítica de naturaleza personal. Es decir, yo estoy viendo también los hechos. No quisiera hacer cargos de naturaleza... Tiene que haber un procedimiento, imagino. Pero tiene, es decir, lo que no hemos llegado a entender es que si la Constitución y la Asamblea Legislativa crearon un instituto de lo que es la investigación parlamentaria, eso no puede hacerse como a uno le parece. No es un tema de personas. Es un tema de pensamiento, de estructura, de responsabilidad y de comprensión de para qué existe una asamblea legislativa. Y eso es a veces lo que no se tiene. Y en la masa que hay, la gente lo que espera es un linchamiento ante un interrogatorio de esos. Yo le digo, mire... Lo cual es una mala educación política, a mi criterio. Eso. Era imposible, por ejemplo, y puse un ejemplo. Y revisen el acta de la comparecencia de Jorge Chavarría. No pudo contestar. Claro, no con eso estamos desmeritando lo que pueda hacer la Fiscalía ante ciertos hechos e investigaciones. Ya la justicia tendrá que ver si hay justicia en lo que se hizo, lo que se procede. Pero usted me está preguntando precisamente por eso, por la forma claro. Cómo se investiga. Sí. Y yo simplemente le estoy diciendo que he enseñado Derecho Constitucional por muchos años y conozco la función del control. Claro. ¿Ya? Y he visto también diputados efectivamente con un profundo conocimiento de su responsabilidad como legisladores que saben preguntar. No, hay muy buenos, claro, porque hay que decir, pero ahora sí la sacó el estadio con el tema de que no hay voto salvado, porque eso no existe. Se habla de votos salvados. Búsquemelo en el reglamento, claro. Y por favor, vea, Álvaro, por eso les dije, veamos las normas jurídicas. Vea este artículo 81 de la Asamblea, del reglamento de la Asamblea Legislativa. ¿A dónde está el voto salvado? Sí. Bueno, y vamos a ver qué pasa, Oscar, ahora con estos nuevos interrogatorios que se van a hacer de las nuevas comisiones. Porque uno no esperaría que algo así se convierta en un show, digamos, de alimento del morbo para la prensa y en sí, en términos generales, para la población, porque no se cumpliría el objetivo realmente. Correcto. Uno esperaría que el objetivo sea corregir, analizar o condenar las cosas que tengan que hacerse de los recursos públicos, pero solo eso, no en medio de todo una falta de procedimientos, de conocimiento, un show político, mediático, que lo que hace es desestimar a la gente de la política como tal, de la participación del ciudadano, del cuestionamiento mismo sobre las acciones que tenga que tener cada poder, el ejecutivo, el legislativo, el mismo judicial, que se revelan en estos hechos, pero a veces no son tan precisos. Uno esperaría que esas cosas mejoren para el bien de la democracia y la sanidad pública
de nuestro país. Sí. Espero haberle resuelto Muchas gracias, los asuntos Oscar. y respondido las preguntas. Claro. Y yo se las respondo de acuerdo con normas jurídicas. Yo no quise hacer juicios de valor, Claro. ¿verdad? Pero, y cuando le digo que pude observar una ausencia de método en la forma en que se condujo esa investigación, procuro describir hechos, no hacer cargos a persona alguna, ¿verdad? Y por eso es que cité ejemplos y le digo, remítase a las actas, vea, estudie, y si tiene dudas, también me ocupé de citar las cosas de las que hablé por página, ahí están, ¿verdad? Y las normas por su número y por su ubicación legislativa y reglamentaria. Bien, muchas gracias al licenciado Oscar Hernández por haber compartido con nosotros este programa que realmente que también se vuelve educativo, se aleja uno de todo lo que ya se ha discutido a nivel público y también busca por lo menos centrarse en la norma jurídica de un procedimiento y una comisión como esas que va a continuar ahora con otros temas, pero era necesario hacer una valoración desde esa perspectiva. Así que muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en otro Tertulia Más. Que la pasen bien. Nos vemos.